Muchísimas gracias por acudir a estas jornadas que ya son las segundas y que tienen como objetivo pues continuar en la transformación de nuestra organización, del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Una de las líneas más importantes del equipo de gobierno y una apuesta seria de este ayuntamiento es consolidarnos en el momento presente, en el siglo XXI, como una organización del siglo XXI. Para ello es imprescindible concienciar y explicar en qué consiste ese cambio, ¿no? Ese cambio en el que estamos todos concernidos. Es un lujo contar con Fermín Cerezo para que nos cuente parte de su proyecto Misiones Palencia 2030, porque compartimos la idea y la base de un modelo de gobernanza de la innovación basado en acciones que mejoren la vida de las personas. Este modelo de gobernanza aúna todo el ecosistema de innovación sin excluir a nadie, porque las misiones de una ciudad, de un país o de toda Europa se consiguen desde la diversidad y desde la suma de las partes. Tenemos que retener el talento y captar nuevo talento. Nuestro objetivo es proporcionaros unas claves de innovación en el sector público, motivaros e inspiraros a participar de esas experiencias. Como os decía, fomentar el trabajo colaborativo dentro y fuera de la institución municipal, fomentar el conocimiento sobre el diseño de proyectos de innovación desde la idea de la implementación, y es una oportunidad para que el Ayuntamiento de Fuenlabrada avance en la innovación, que es una de las herramientas más importantes para el cambio que necesitamos en el siglo XXI. Se nos presenta una década tremendamente interesante, apasionante, llena de retos, y os animo a sumaros a esta iniciativa. Quiero pasaros para inaugurar esta jornada a la persona que garantiza el éxito de la transformación en nuestra ciudad, en el Ayuntamiento. Quiero, antes de terminar, dar las gracias a mis compañeros del equipo de gobierno por acompañarnos hoy, y a todos los miembros de mi delegación, que también se encuentran aquí presentes hoy. Y sin más, para la inauguración oficial le paso la palabra al mejor alcalde de España, Javier Aguilar. Sí, muy buenos días. La verdad es que es un placer iniciar este viernes con una reunión, un encuentro, diría yo, de personal municipal. Yo estoy encantado de ver caras que probablemente nos veamos en los pasillos muy rápidamente y no tengamos ocasión de dedicarnos unos minutos. En primer lugar, quería agradeceros el trabajo que desarrolláis en vuestro ámbito, ¿no? Estáis aquí miembros de distintas delegaciones y bueno, pues creo que hemos estado en una época muy compleja, en una época difícil, en la que nos ha tocado lo que nos ha tocado, y el ayuntamiento y sobre todo el personal, creo que los ayuntamientos y las organizaciones las hacen las personas, pues creo que habéis estado a la altura, ¿no? Yo no sé si soy el mejor alcalde de España o no, seguramente no, pero desde luego sí que creo que tenemos de los mejores personales a nivel municipal, ¿no? Yo creo que hay un compromiso firme, eso yo lo he percibido en los momentos duros, que es cuando se ven estas cosas, y os quiero agradecer porque me consta que estáis bueno, pues, equipos de distintas delegaciones, y creo que es importante también ponerlo de manifiesto, porque hay veces que no tengo ocasión tampoco de transmitirlo, o espacios donde ver a más de 3 o 4 trabajadores municipales, ¿no? Creo que vienen nuevos retos, lo decía antes Isidoro en su intervención. Creo que se nos abre una situación en la que tenemos que adaptar la organización, una organización grande e importante, probablemente la más grande junto con el Hospital de Fuenlabrada de la ciudad, y tenemos la obligación como equipo de gobierno y como organización de ponernos al día y de actualizarnos. Pero sobre todo yo creo que una puesta al día mirando al futuro, ¿no? Yo creo que eso es más complejo, ¿no? Yo creo que veníamos a tiempo hablando de todo lo que tenía que ver con innovación, todo lo que tenía que ver con modernización, y bueno, pues era un hueso duro de roer, porque os podéis imaginar cómo evoluciona todo esto, ¿no? Lo hemos visto precisamente, hacer referencia a los momentos difíciles de pandemia, en la que de repente nos innovamos un montón. O sea, de la noche a la mañana, prácticamente en 48 horas, nos hicimos más modernos, nos hicimos más digitales, nos hicimos todo porque nos obligaba, y no teníamos otra posibilidad de seguir trabajando sin meternos en esta línea de actualizar y modernizar el ayuntamiento. Pero creo que una vez pasado esto y una vez conseguido ese reto,
creo que lo importante es tener altura de miras y creo que vamos en el buen camino, ¿no? Yo creo que el hecho de que desde la delegación, desde la delegación y la tenencia de alcaldía, la primera tenencia de alcaldía, también sea la que lidere esta transformación y esta innovación, creo que pone de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno por dar ese salto que a veces nos costaba o que a veces teníamos la sensación de que no éramos capaces de hacerlo. Creo que hay dos cuestiones fundamentales para conseguirlo. Uno es, evidentemente, la formación que corre de nuestra parte y es nuestra obligación. Estas son las segundas jornadas y vamos a seguir implementando este tipo de actividades. Y luego también es una de actitud, que yo creo que también tenemos que tener todos de no darnos miedo las cosas nuevas, de ponernos con visión actualizada de todo lo que tiene que ver con una administración digital, una administración innovadora como la que es Fuenlabrada. Yo estoy seguro de que esto va a ser así, estoy seguro de que con los equipos que tenemos lo hemos hecho en otro tipo de cuestiones, pues en esto de ponernos modernos nos va a costar 2 telediarios, seguro. Pero bueno, creo que si nosotros ponemos el entusiasmo que se pone desde la primera tenencia de alcaldía, si vosotros ponéis la buena actitud que desde mi punto de vista creo que se está poniendo por parte de los trabajadores municipales, pues creo que esto está casi hecho. No voy a decir que hecho porque es complejo, pero casi hecho. Nosotros vamos a seguir, creo que tenemos que seguir toda la organización trabajando en esa dirección. Es fundamental que sumemos equipos de otras delegaciones, pues para que todo esto nos suene a todo el mundo, para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. Creo que es fundamental que todo el mundo sepa hacia dónde se dirige el conjunto y el espacio donde trabaja. Es fundamental, porque si no, no se siente que forma parte del equipo, y creo que es fundamental. Yo siempre he defendido una política o un trabajo en equipo político, en equipo de trabajadores y trabajadoras, y creo que en este sentido, pues como siempre lo ha hecho el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues vamos a ir pues poniéndonos las pilas poco a poco, consiguiendo objetivos, consiguiendo retos, y estoy seguro de que en esos 10 años que me apuntaba antes Isidoro como reto fundamental, pues vamos a estar pues a la cabeza, como nos gusta estar en distintas cuestiones que nos ponemos, y cuando nos ponemos sabéis que lo conseguimos. Así que yo, muchísimas gracias. No sé si dar por inauguradas o dar por comienzo a esta reunión. Estoy encantado de estar con todos vosotros y con todas vosotras, y bueno, pues ya por empezar esto. Muchas gracias, Isidoro, alcalde. Ahora damos paso a Loredana Stan para la primera intervención de la jornada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acogernos, por confiar, por apostar por la innovación, y muchísimas gracias también a todos y todas que habéis venido hoy aquí a acompañarnos y a hablar de innovación pública en la administración. Mi presentación va un poco relacionada con una idea que creo que es importante, la idea de, no quedarnos en los proyectos, sino que la innovación tenga sentidos en las organizaciones y que sea una cuestión estratégica, ¿no? Que sea un proceso estratégico dentro de las organizaciones públicas. Antes de empezar, pues me gustaría, para aquellos de vosotros y de vosotras que no nos conocéis, presentar un poco qué es Novagov. Pues Novagov es una fundación sin ánimo de lucro. Nosotros empezamos el proyecto hace ya más de 10 años en la Universidad Autónoma de Madrid con esa idea de ofrecer un espacio de colaboración, de innovación abierta para los profesionales del sector público. Y eso lo vimos porque, las investigaciones que un grupo de investigadores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, se dieron cuenta en sus investigaciones que eso era una necesidad, ¿no? Y que en otras partes del mundo se estaba haciendo, ¿no? Entonces el proyecto empezó con una base científica, con una investigación, ¿no? Y empezamos con una red social
para profesionales del sector público, diréis, madre mía, ¿qué será eso, no? Pues es una red social donde empleados y empleadas del sector público de España y de otros países de Iberoamérica colaboran, comparten experiencias, conocimientos, problemas, ¿no? Buscan soluciones en conjunto, ¿no? Y ese es el, digamos, el núcleo y el germen del proyecto de la Fundación Novagov. Y conforme fueron pasando los años, las mismas personas, ¿no? Estas personas que llamamos intraemprendedoras del sector público, ¿no? Estas personas que son inquietas, que buscan hacer algunas cosas de manera diferente, vieron la necesidad de que, más allá del espacio digital, que es bueno y nos sirve para eliminar ciertas barreras, ¿no? De tiempo, de espacio, ¿no? Especialmente cuando hablamos de relación entre personas que están a miles de kilómetros, como pasa, ¿no? entre España y Latinoamérica, pues estas personas dijeron, pues nos gustaría vernos también en persona, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos con una iniciativa que ya lleva 9 ediciones y que este año se celebró en Cádiz. Algunos que están por aquí nos acompañaron en esa cita, en la novena edición del Congreso Novagov. Pues es un congreso donde hablan y es dirigido a profesionales del sector público. No es un congreso académico, es un congreso con y para los profesionales del sector público, donde interactúan, donde muestran buenas prácticas, ¿no? Que están trabajando, donde también se reflexiona en conjunto sobre diferentes retos de la administración pública, ¿no? Y a partir de ahí también, bueno, en Novagov nos dimos cuenta de que es necesario visibilizar aquellas iniciativas que son buenas prácticas en innovación y que merece la pena poder escalarlas, poder adaptarlas a otros entornos. Y en 2015 iniciamos los premios Novagov Excelencia y desde entonces son unos premios que la comunidad Novagov, que son estas personas innovadoras del sector público en Iberoamérica, pues otorgan, votan, eligen aquellas candidaturas que les parecen más innovadoras. El reconocimiento es importante porque la innovación no es fácil, ¿no? Y muchas veces pues te enfrentas a muchos problemas, a muchas limitaciones, a muchas trabas, ¿no? Entonces cuando se te reconoce ese trabajo, pues sirve también para motivarnos y para seguir, ¿no? en esta lucha. Y finalmente, la última línea de trabajo que venimos desarrollando desde 2016 es un laboratorio de innovación pública. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre qué es un laboratorio de innovación pública, un espacio de innovación, porque hay multitud de denominaciones, ya os contaré en un ratito. Un espacio de innovación pública pues es un espacio donde las personas puedan colaborar de una manera más flexible, donde se puedan reunir actores de diferentes ámbitos para proporcionar soluciones basadas en una metodología mucho más participativa, mucho más colaborativa, a diferentes problemas y retos públicos, ¿no? Y este tipo de laboratorios y este tipo de espacios cada vez están teniendo más protagonismo en las administraciones públicas porque pues bueno, nos hemos dado cuenta de que son necesarios estos espacios un poco más seguros donde se puede experimentar, donde se puede fallar, ¿no? Sin que eso pueda acarrear ciertas consecuencias, ¿no? Donde podamos trabajar de una manera diferente y no solo pensar de una manera diferente, ¿no? Donde realmente pues podamos probar experimentos y iniciativas diferentes. Pues estas son nuestras líneas de trabajo y en Novagov también, a la vez después de crear el laboratorio de innovación, pues nos dimos cuenta de que, bueno, es necesario seguir trabajando en red también en ese ámbito. En Iberoamérica hay muchos laboratorios, cada vez más, es una tendencia importante y es porque realmente se ha demostrado su utilidad.
Entonces, en 2018 nos dimos cuenta de la necesidad de seguir trabajando en red con ellos también, porque hay ciertos retos a los que se enfrentan dentro y fuera de las organizaciones y pues creemos que juntos, en comunidad, ¿no? Compartiendo conocimiento, podemos hacerlo mejor. Y ahí es cuando creamos esta red de innovación, de laboratorios de innovación pública en Iberoamérica, que se llama Red InnoLabs, y que hoy en día está formada por diferentes laboratorios. Por nombrar algunos, pues está formada por el Laboratorio X del Gobierno de Portugal, el Laboratorio de Gobierno de Chile. Son laboratorios que están dentro del gobierno central, ¿no? de estos estados, y otros laboratorios pues dentro de las universidades, por ejemplo, o como el nuestro, ¿no? De una organización privada pero que trabaja con el sector público. Aquí lo que me gusta resaltar siempre es la necesidad de seguir trabajando en red, ¿no? Eso enriquece muchísimo, enriquece el conocimiento compartido, el aprendizaje, ¿no? De todos los actores y nos permite también avanzar conjuntamente. Otra vez voy para atrás. Vale, muy bien. Bueno, en todos estos 10 años nosotros pues hemos trabajado con más de 40 instituciones en España y en Latinoamérica, en muchos proyectos, y bueno, lo que creo importante resaltar aquí es la importancia de la comunidad, siempre, ¿no? Nosotros somos un equipo pequeño, pero nos pasamos, nos apoyamos siempre en las personas que conforman esa comunidad, esa red de personas, ¿no? Esa red de instituciones que tienen mucho conocimiento, mucho talento, que hay que compartir y hay que visibilizar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco sobre Novagov antes de pasar a hablar sobre innovación pública, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hablar sobre innovación pública siempre nos preguntaban ¿qué es la innovación pública? Ahora cada vez menos, pero nos siguen preguntando, ¿no? A día de hoy también, ¿no? ¿Qué es la innovación pública? Pues la verdad es que me gustaría saber, a ver si se carga, ¿qué opináis vosotros? Tenéis aquí, si tenéis los móviles, tenéis aquí una página web que se llama menti.com y un código donde os quería preguntar qué pensáis, qué entendéis por innovación pública en 3 palabras, ¿no? Tenéis 3 palabras para definir la innovación pública. Vamos a ver si podemos crear esa nube de palabras donde podamos ver qué significa innovación pública. La verdad es que no os quiero desanimar, es un concepto complejo, ¿no? Es un concepto complejo, un poco ambiguo, a lo mejor también un poco confuso. Y eso es porque, pues bueno, trabajamos con instituciones públicas, que lo hace también un poco más complejo, y también trabajamos con personas, ¿no? Y hay muchísima variedad, ¿no? Y hay muchísima diversidad de instituciones y por tanto también debe haber muchísima diversidad de modelos de innovación pública y cada institución entenderá por ella, tendrá su propia definición, ¿no? Imaginación, cambio, ciudadanía, talento, adaptabilidad, disruptivo, renovación, mejora, idea. Muy bien. Aquí se va llenando la nube de palabras con un montón de ideas sobre qué es la innovación pública. La que más, ¿no?, es esa idea de cambio, ¿no? Un cambio en la propia organización, un cambio en las formas de hacer, un cambio en la mentalidad de las personas, que es necesaria. Todo ello es necesario para trabajar la innovación pública. Bueno, si os parece, podemos seguir avanzando y lo vamos dejando ahí para que se vaya alimentando esta pequeña nube de palabras sobre qué es la innovación. Luego, si queréis, al final de la presentación la ponemos y vemos qué tal estamos. Pero siempre me gusta hacer esto porque, bueno, me gusta ver un poco qué opinan, ¿no? Qué opinan las personas, los empleados y empleadas del sector público sobre la innovación pública, gestión del conocimiento, eficiencia, bueno, todas estas cosas me parecen muy importantes, ¿no? Pero voy a resaltar, bueno,
cambio y mejora, ¿no? Son las que más están saliendo. Voy otra vez para atrás. Vale. Bueno, como os decía, la innovación pública habitualmente, como pasa con todo en las ciencias sociales, es bastante complicado de definir, porque como os decía hay mucha variedad y hay algunas definiciones que dan la Comisión Europea o la OCDE, ¿no? He elegido esta porque me parece, bueno, sencilla y que explica, yo creo, cuál es realmente el punto central de la innovación, que es proceso de generar nuevas ideas e implementarlas para crear valor para la sociedad, ¿no? Lo que más define, yo creo, la innovación pública es la necesidad de que cree valor para la ciudadanía, ¿no? De que lo que estemos haciendo en innovación pública tenga un impacto real sobre la vida de las personas dentro y fuera de la institución en la que estamos, ¿no? Por tanto, la innovación en el sector público trata de procesos y de servicios que puedan ser nuevos o mejorados para tener ese impacto en la ciudadanía. No obstante, a partir de aquí se abre un abanico muy grande de tipos de innovación que podamos tener. Podemos tener una innovación exploratoria, ¿no? Hoy en día existen una serie de metodologías y muchas administraciones públicas están apostando por esa visión de futuro, ¿no? De adelantarse a los problemas y hacer una innovación más prospectiva, ¿no? De ir diseñando nosotros mismos el futuro, y es una parte de lo que va a hablar Fermín en la segunda presentación de la jornada. Y yo creo que eso es una visión muy interesante de cómo puede la administración no solo responder reactivamente a lo que nos está pasando, sino adelantarse y plantear soluciones para el futuro, ¿no? Probablemente a problemas que nos afectan hoy en día, de todas formas. Pero a mí lo que me gustaría poner el énfasis es que la innovación es proceso, es decir, y la innovación es acción. Es decir, no es que hoy somos una administración burocratizada, lenta, ¿no? Todos los tópicos que tenemos sobre la administración, y a partir de mañana, porque así lo hemos decidido y hemos pensado de manera diferente, vamos a hacer una administración innovadora, sino que la innovación, pues bueno, como todo proceso y como todo proyecto, ¿no?, que tenemos en mente, pues tiene sus fases, dura su tiempo y también necesita recursos para ello, ¿no? Sin una asignación de recursos sería imposible, ¿no? Y por tanto, quiero enfatizar esta idea de que la innovación no es pensar de manera diferente, sino es actuar y hacerlo, pues bueno, con el tiempo, para que realmente podamos tener unos resultados verdaderos, ¿no? Y un impacto verdadero sobre los problemas que queremos abordar. Y para que eso pase, la innovación es un proceso de transformación, porque si vamos a trabajar de manera diferente necesitamos alinear muchas partes de la organización en ello. Necesitamos alinear procesos dentro de las organizaciones. No podemos trabajar de la misma forma y pensar que podemos ser innovadores y tener un resultado diferente, ¿no? Por tanto, deberemos reanalizar y rediseñar esos procesos internos, los medios con los que trabajamos y también nuestros propósitos. ¿Qué queremos conseguir con la innovación? Ver exactamente cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, definir nuevamente los problemas a los que nos enfrentamos y hacerlo de manera colaborativa. Eso es un proceso de transformación que lleva tiempo. Y todo ello, por supuesto, para crear valor para la ciudadanía. Y además de ello, todo este proceso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Para poder trabajar la innovación necesitamos aprender, ¿no? Y aprendemos a lo largo del proceso a través de testeos, a través de experimentos, a través de
fallos, ¿no?, que podamos tener en nuestros trabajos, en nuestros proyectos de innovación. Pero ese aprendizaje es muy valioso, porque eso nos ayuda a entender mejor los problemas a los que nos enfrentamos, diseñar mejores soluciones para esos problemas y poder tener un resultado mejor al final de los proyectos. Y además ese aprendizaje también va calando dentro de las organizaciones, ¿no? Aprendemos nuevas formas de trabajar, nuevas metodologías, nuevos marcos de trabajo, aprendemos nuevas capacidades, unas capacidades que, bueno, pues nosotros podemos ser muy buenos ingenieros, podemos ser muy buenos politólogos, pero necesitamos otro tipo de capacidades que puedan ser más, las que se llaman, ¿no?, las soft skills, ¿no?, que nos puedan ayudar a encarar la innovación, donde podamos ser más, podamos facilitar procesos, podamos ser más, tener esa vertiente mediadora, ¿no?, en trabajar con diferentes grupos de personas. Esos son vitales para la innovación. Por tanto, la innovación es un proceso de transformación y es un proceso de aprendizaje. Y es un tema que siempre resaltamos porque creo que es fundamental. Y este proceso lo debemos de cultivar y cuidar, ¿no? Debemos poner las herramientas para crear esas capacidades, para crear esos espacios de trabajo y para aprender esas metodologías, ¿no? Por tanto, cultivar y cuidar los espacios de innovación. Y ahora me diréis, ¿son las administraciones públicas innovadoras? ¿Qué opináis? ¿Son las administraciones públicas innovadoras? Eso lo pregunté en una jornada de compra pública innovadora con muchas empresas y me miraron un poco así, pues claro que no, ¿no? Pensando, bueno, son súper burocráticas, pensando en esa organización, en ese barco súper grande, ¿no?, que es muy difícil de mover de su rumbo. No sé si conocéis a Mariana Mazzucato, es una economista que está, bueno, no sé si decir de moda, pero sus teorías tienen mucho valor hoy en día, ¿no? Porque está recuperando la idea de que el papel de la administración, ¿no?, y del Estado, ¿no?, del sector público es fundamental para que haya innovación en cualquier ámbito, en cualquier región o en cualquier país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mariana Mazzucato? Mariana Mazzucato lo que nos viene a decir es que hay un falso mito de que la innovación ocurre en los garajes, ¿no? Y sin casi recursos, y bueno, de ahí ya eres millonario, ¿no?, al día siguiente, ¿no? Lo que nos viene ella a decir es que eso es un mito, porque realmente es el Estado, son las administraciones y es el sector público el que asume el mayor riesgo en financiar, ¿no?, y en acoger aquellas iniciativas que son innovadoras y que pueden ser disruptivas, ¿no?, como puede ser el teléfono móvil, ¿no? Nos decía Mariana Mazzucato que aproximadamente el 90% de lo que hay de la tecnología, ¿no?, de los teléfonos de Apple, por ejemplo, ¿no?, de los iPhones, es financiada con dinero público. Por tanto, debemos cambiar, ¿no?, esa idea de que las administraciones no son innovadoras. Y claro que lo tienen que ser, ¿no?, porque nos enfrentamos a problemas sumamente complejos. Lo decía el alcalde en la inauguración, ¿no? Nos enfrentamos hace 2-3 años a una pandemia y tuvimos que encontrar la manera de poder seguir funcionando y seguir pudiendo atender a la ciudadanía para responder a las necesidades que tenían y además aumentadas, ¿no? Entonces tuvimos que innovar allí. Entonces sí, las administraciones son innovadoras, se innova bastante, se innova mucho. Hay una gran comunidad de personas que son intraemprendedoras en el sector público. Aquí veo algunas personas que están dentro de esa comunidad y son inquietas. Pero es que, ¿qué pasa habitualmente? Que nos remangamos
respondemos rápidamente a los retos y luego se nos olvida de seguir en el camino, ¿no? Cuando se termina el proyecto, nos quedamos ahí, ¿no? Cuando se ha acabado la pandemia, deberemos de seguir. Bueno, la pandemia todavía no se ha acabado, se supone, ¿no? Pero deberemos de seguir en ese trabajo, en seguir cambiando las formas de trabajar, en seguir siendo más flexibles, en seguir apostando por el talento, ¿no? Entonces, creo que el kit de la cuestión aquí es salir de lo que podemos llamar la proyectificación de la innovación, ¿no? De quedarnos en proyectos pequeños, concretos, que por supuesto tienen un impacto, pero es reducido, ¿no? Se refiere a la duración de ese proyecto. Cuando ese proyecto acaba, ¿qué pasa? Pues nos quedamos con los resultados de este proyecto sin poder avanzar. Y lo ideal, y creo que es la tarea que debemos seguir trabajando a partir de aquí, es planificar la innovación de manera más estratégica. Llevarla al centro de las organizaciones, a la misión de la misma, para que se pueda convertir en una práctica diaria. Y eso es una tarea pendiente que tenemos, ¿no? De salir de los proyectos y tener la voluntad, ¿no? Y el liderazgo para incluir la innovación dentro de la estrategia de las organizaciones. Uy. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo unimos esta innovación al centro de la organización? El que fue director del Laboratorio de Gobierno de Chile, Juan Felipe López, en una publicación decía que debemos unirla al core de la organización, ¿no? Al centro de la organización, a la misión, al mandato y a la estrategia que tiene la organización, ¿no? Debemos crear esos espacios de aprendizaje y de colaboración y debemos distribuir y normalizar el riesgo y el fracaso. Eso es un tema que en las administraciones cuesta mucho. En muchas charlas y en muchos actos y en muchos cursos que damos, siempre nos dicen, ya, pero es que en mi organización el gasto en innovación pública se ve un poco mal porque, claro, el proyecto puede fallar y no llevar a ningún sitio, ¿no? Por tanto, vamos ya con una idea un poco errónea de lo que es la innovación. Entendemos la innovación como un gasto, cuando realmente la deberíamos entender como una inversión. Y cuando me dicen eso, muchas veces les digo, pero ¿os imagináis que las farmacéuticas nos hubieran puesto una vacuna sin testarla? Claro, sería impensable poder hacer eso. En la sanidad, los medicamentos se testean antes de aplicarlos, ¿no?, a la población. Hacemos pruebas, vemos lo que funciona, vemos los efectos secundarios. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en las administraciones públicas cuando nuestras políticas afectan también a cientos de miles, millones de personas, ¿no? Y nos lanzamos al vacío, ¿no?, de decir, bueno, implementamos este proyecto porque este es el problema, sin antes conocerlos, sin antes haber hablado con ellos, ¿no?, con las personas que son el objetivo de nuestras políticas públicas, sin antes ver cuáles son sus necesidades reales, ¿no?, sin antes bajar a la realidad de las personas. Entonces, distribuir ese riesgo en la innovación lo que significa es reducirlo realmente, porque si nosotros invertimos, por poner un ejemplo, y esto es un ejemplo que ponía el director de un laboratorio de emprendimiento de Nesta, que decía, es un ejemplo de un político británico al que le preguntaron en el Parlamento británico de por qué se había gastado 100.000 libras en testar, en experimentar una herramienta de financiación de startups, ¿no? Que eso era un dinero que realmente, pues bueno, se había tirado un poco a la basura, ¿no? Entonces, la respuesta fue, prefiero gastarme 100.000 libras en hacer eso que gastarme 20 millones luego y que el impacto no sea el deseado, ¿no? Por tanto, realmente el riesgo y el fracaso dentro de la innovación creo que debemos aceptarlo y entenderlo como una idea de
bueno, de aprendizaje en primer lugar y una idea de mejora de los servicios que vamos aportando. Y por supuesto, evaluar. Siempre importante evaluar. También es un tema en el que vamos con un poco más, más lentos, ¿no? En el ámbito de la evaluación. En la innovación es muy importante enseñar el impacto que se tiene, medirlo, saber si lo que estamos haciendo realmente responde a la necesidad que hemos detectado y poder remediarlo, ¿no? Esto conforme vamos avanzando en los proyectos. Por tanto, evaluar es un ámbito clave de la innovación, ¿no? Entendida de manera estratégica. Pero para poder hacerlo tenemos que crear, ¿no? Estructuras, capacidades, espacios y espacios dedicados. Si nosotros permanecemos en nuestro puesto de trabajo con nuestra agenda diaria, ¿no? De trabajo, pues tenemos no sé cuántos expedientes hoy que tenemos que sacar, pero es que me gustaría hacerlo de una manera innovadora. Pues no lo podré hacer, necesitamos crear esos espacios donde la gente pueda encontrarse, conectar y poder, bueno, pensar de manera diferente, trabajar las ideas, etcétera, etcétera. Yo sé que posiblemente esto pueda sonar un poco alejado, ¿no? Pero se está dando y cada vez más administraciones están apostando por ello, ¿no? A nivel en España y a nivel internacional. Entonces, ya en algunas cosas de lo que he dicho hemos identificado algunos elementos claves, ¿no? En Novagov, en base a nuestra experiencia, porque todo lo que os estoy contando en esta charla son aprendizajes que hemos ido acumulando nosotros a lo largo del tiempo, trabajando con las instituciones, colaborando y conociendo experiencias de otras organizaciones públicas alrededor de toda Iberoamérica, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que para que podamos empezar a trabajar en el ámbito de la innovación, necesitamos al menos algunos elementos básicos que nos permitan eso, ¿no? Necesitamos los espacios, ¿no? Lo decía antes, necesitamos espacios y tiempos para la reflexión, para la creatividad, para la colaboración. La creatividad es una aptitud, ¿no? Que se tiene que trabajar, es como un músculo que tenemos que entrenar. No es que ahora me siento y ya soy creativo, no, tenemos que irlo trabajando, tenemos que irlo entrenando, ¿no? Por tanto, necesitamos también tiempo para hacerlo, ¿no? Tiempo y espacio para hacerlo. Sé que es difícil, pero esto es como un elemento que posiblemente sea clave para poder avanzar en la implementación de la innovación pública. Pueden ser espacios presenciales, pueden ser espacios virtuales, pueden ser espacios híbridos. Cualquiera, podemos tener diferentes espacios para poder trabajarlo. Pero esos espacios, solamente ponerlos, muchas organizaciones crean, por ejemplo, redes internas virtuales, ¿no? Por ejemplo, o entre diferentes organizaciones, redes de colaboración, ponen la tecnología y esperan que las personas participen, ¿no? Pues bueno, esas redes sin las personas no son nada, ¿no? Esos espacios necesitan de las personas para que puedan cumplir su propósito. Por tanto, el segundo elemento clave dentro de estos 4 que pongo son las personas, ¿no? Los equipos, los propios intraemprendedores públicos, el liderazgo, que puedan motivar, que puedan capacitar y que puedan trabajar para que, que la innovación suceda, ¿no? Las personas son fundamentales, por supuesto. Los ecosistemas, actores, recursos, el entorno. Cada vez más las administraciones nos estamos dando cuenta de que no trabajamos solos, ¿no? No estamos solos. Estamos viviendo en un ecosistema regional, nacional, internacional, donde estamos muy interconectados, ¿no? Y yo diría que uno de los primeros pasos que hay que hacer antes de empezar a trabajar la innovación pública es conocer nuestro entorno. Explorar lo que tenemos a nuestro alrededor, ver con qué actores necesitamos interactuar, cuáles son nuestros aliados estratégicos, cómo podemos trabajar con ellos, qué recursos tenemos a nuestro alrededor, qué otras herramientas existen, etcétera, etcétera. Un montón de
elementos que debemos tener en cuenta antes de empezar en el proceso de innovación. Y por supuesto, las metodologías. Si es que vamos a ser innovadores, no vamos a seguir trabajando de igual manera que antes, ¿no? Por tanto, debemos tener unos nuevos marcos de trabajo, que es lo que son las metodologías, para trabajar de manera diferente y poder obtener resultados diferentes. Entonces me voy a detener en los espacios dedicados, ¿no? ¿Y cómo son esos espacios? Podríamos llamarles laboratorios de innovación, tienen otras muchas denominaciones, seguro que si lo buscáis lo encontráis: laboratorios de innovación pública, laboratorios de gobierno, laboratorios ciudadanos, laboratorios de policy labs, ¿no? De políticas, e-labs, etcétera, etcétera, ¿no? Hay multitud de denominaciones, pero tienen algunos elementos en común, ¿no? Y creo que ahí es donde reside el éxito que tienen estos espacios. Pues son espacios más horizontales, donde se trabajan con estas metodologías experimentales, donde se traen a diferentes actores, donde se hace esa conexión entre la administración, la ciudadanía, la academia, ¿no? Las universidades, los institutos, los centros de investigación y las empresas. Y pues al ser abiertos, más flexibles y más horizontales, pues pueden tener ese ambiente más colaborativo y pueden ir desarrollando diferentes herramientas para resolver problemas públicos. Creo que ahí es donde probablemente reside la importancia y la novedad y la propuesta de valor y la aportación de valor de este tipo de espacios de innovación. Y os decía que hay muchos. Nosotros a principios de este año empezamos un proyecto también colaborativo para poder mapearlos, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que tenemos un mapa de laboratorios o espacios de innovación pública a nivel internacional, y en un curso nos preguntaron: ¿y en España cuántos hay? Nosotros dijimos: bueno, hay muchos, pero probablemente muchos de ellos están pues un poco debajo del radar, ¿no? Trabajando un poco debajo del radar, que es otro tema que creo que tenemos pendiente y que en la innovación es sumamente importante, que es la difusión y la comunicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso muchas veces no se hace. Entonces empezamos este proyecto colaborativo para identificar, bueno, aquellos que quieran, ¿eh? O sea, aquí son muchos de los que hay, pero no son todos los que hay en España, ¿no? Por tanto, identificamos 37 espacios de innovación a lo largo y ancho del país, con un montón de diferencias, ¿no? Diferentes modelos de organización interna, ¿no? De gobernanza, diferentes modelos de enfoque de metodologías, diferentes modelos de equipos, de pluralidad de denominaciones, ¿no? Como os decía, hay para todos los gustos y para todos los colores, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesaba ver es realmente cuál es cómo estamos avanzando en la creación de estos espacios, ¿no? Necesarios para promocionar la innovación pública en España, ¿no? Y vemos que hay, pues bueno, que estamos avanzando. A nivel internacional también hay muchísimos, y se ha hecho algún esfuerzo de hacer algún directorio, por ejemplo la política lo está haciendo, en alguna investigación también de la red InnoLabs hemos trabajado en mapear a nivel internacional, y podemos encontrar más de 200, y yo diría más de 300 casos de este tipo de espacios que están trabajando de esa manera más flexible, más horizontal y más multidisciplinar, ¿no? Para promover la innovación dentro de las administraciones públicas. En los laboratorios de innovación hacen una labor importante para las administraciones, ¿no? Son ese espacio seguro, por eso he puesto el dibujo de la casa, porque es la casa de la experimentación, podríamos decir, ¿no? Donde bueno, pues tenemos un espacio donde podemos ir trabajando, ir viendo qué es lo que funciona, ¿no? Ir experimentando pequeños proyectos, ir fallando en pequeño, donde podamos
sentirnos libres, ¿no? para poder hacer estas pequeñas cosas, para que luego podamos ir con las ideas más y mejor definidas, ¿no? Y poder implementarlas a una mayor escala. Entonces, dijimos espacios, ¿no? Laboratorios, e-labs, laboratorios ciudadanos, etcétera, etcétera. Físicos, digitales, ¿no? Pero estos espacios no son nada, nuevamente, como tampoco lo son, ¿no? las administraciones y las personas que trabajan dentro, ¿no? Sin las personas que motivadas, ¿no? Que participan, que lideran, que motivan, que aprenden, que trabajan en conjunto. Esto es un canvas, una imagen que creo que resume muy bien el perfil de las personas innovadoras, ¿no? En el sector público. En un trabajo de la compañera Encarna Hernández lo describe muy bien, ¿no? Son algunas de las características que debemos fomentar y que algunas personas que son más inquietas y trabajan dentro del sector público pues las tienen, ¿no? Relacionadas con el liderazgo, con la colaboración en red. No se puede entender la innovación sin la colaboración. Si estamos queriendo hacer innovación, deberemos hacerlo de manera participativa, contando con otros actores, con aquellos que deben estar, ¿no? Dentro de ese proceso de innovación. Por supuesto, con vocación de servicio y trabajo en equipo, ¿no? Me voy a detener en algunos aspectos que me parecen muy relevantes y son muy importantes para la innovación pública. Me voy a detener en el liderazgo colaborativo. Es un liderazgo fundamental, ¿qué tal? Porque impulsa procesos de cambio, ¿no? Trabaja de manera relacional, implica a toda la organización, escucha y motiva a las personas y facilita la adopción de la innovación. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Que en algunas investigaciones se habla de que la innovación, el liderazgo, ¿no? Los líderes que promueven la innovación ya están hablando de otro tipo de relaciones, ¿no? De trabajar de otra forma, ¿no? No solamente de, bueno, imponer, decir vamos a hacer esto y esto y esto y esto porque yo soy el director o la directora y así se tiene que trabajar, sino, bueno, se trata más bien de convencer y de motivar, de encontrar aquellas herramientas, ¿no? De trabajar con las personas para que puedan unirse, ¿no? A la causa de la innovación pública. Y por supuesto debe ser resiliente y adaptarse a los cambios. El liderazgo es sumamente importante, ¿no? La persona o las personas que desarrollan esa tarea, algunos académicos les llaman héroes, ¿no? Porque, bueno, tienen que tener mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento del sector público, tienen que encontrar aquellas ventanas de oportunidad para ir promoviendo los espacios y los procesos de innovación dentro de las organizaciones y también motivar, ¿no? a los equipos para unirse a la causa, ¿no? Por tanto, liderazgo colaborativo fundamental dentro de las organizaciones. Y luego, pues por supuesto, algunas cosas que yo creo que tenemos de sobra en las administraciones, que eso es talento y conocimiento, ¿no? Talento público hay a raudales, en la administración hay mucho conocimiento. Lo que pasa es que tenemos que gestionarlo, ¿no? Tenemos que gestionarlo, tanto el conocimiento como el talento, de una forma para que, bueno, pues podamos tener su mejor versión, podamos contar con todo, ¿no? Con todo el talento y todo el conocimiento que podamos tener y no perderlo por el camino, ¿no? Y por supuesto también contamos con esa vocación de servicio público, ¿no? Con esa idea de, bueno, estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos, darles los mejores servicios, ¿no? Responder a sus necesidades. Pero además de eso, debemos crear estrategias formativas para crear las capacidades de innovación. Os decía que en la innovación, además del perfil técnico de las personas, necesitamos
esas capacidades un poco más blandas, ¿no? Que se llaman soft skills, que nos ayudan a colaborar, ¿no? que nos ayudan a interactuar y a sacar lo mejor, ¿no? de cada actividad y de cada relación con los diferentes actores. Y eso solamente lo podemos conseguir formándonos a través del aprendizaje. Por supuesto, autoaprendizaje, pero también estrategias de las organizaciones para llevarlo a cabo. El ecosistema. Ya os decía antes que trabajar la innovación pública, antes de empezar, debemos mapear, saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos a los que se enfrentan, ¿no? Cuando yo os digo ecosistema, probablemente penséis en un ecosistema, ¿no? natural, ¿no? de aquellos con múltiples animales, ¿no? con múltiples dinámicas entre ellos que existen en la naturaleza. Pues digamos que en el espacio público es un poco igual, ¿no? Es un sistema complejo de recursos, de espacios, de actores, de redes, de dinámicas, en los que las administraciones pueden y deben acceder y colaborar para para mejorar los servicios y para llevar a cabo procesos de innovación pública, ¿no? Debemos estar abiertos dentro y fuera de las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué son indispensables los ecosistemas para trabajar la innovación pública? Porque permiten crear comunidades, ¿no? ¿Qué significa eso? Permiten reunir a diferentes actores, a diferentes personas con sus propios conocimientos, con su propia experiencia, con su propio bagaje, ¿no? digamos. Entonces, lo que permite esa creación de comunidades es aprovechar toda la inteligencia colectiva que tenemos a nuestro alrededor. Y eso nos puede inspirar muchísimo y nos puede definir mucho mejor los retos a los que nos enfrentamos. Porque en la innovación es fundamental contar con los actores del entorno para definir bien los retos y los problemas a los que nos encontramos. Y a partir de ahí desarrollar el proceso. Si no lo hacemos así, probablemente pues tendremos una visión, porque claro, nosotros tenemos una visión del problema, pero es que ahí fuera hay multitud más, ¿no? Y que nos pueden complementar y enriquecer. Si nosotros apostamos solo por nuestra visión, el resultado va a ser respuesta a nuestra visión, ¿no? La única respuesta que vamos a tener es esa, ¿no? Pero si incorporamos perspectivas diferentes, vamos a tener una respuesta mucho más adaptada a todas esas perspectivas. Y eso nos aportará sostenibilidad al proceso, porque si implicamos esas visiones, si implicamos a esos actores, los hacemos parte, también nos llevamos pues su compromiso con la iniciativa. Nos llevamos, pues bueno, digamos de alguna forma su aval, ¿no? de la iniciativa para seguir avanzando. La hacen suya, si es que son partícipes de todo el proceso, ¿no? Y por supuesto porque promueve el cambio en las administraciones. Si nosotros nos abrimos, si trabajamos de manera colaborativa, deberemos cambiar, por supuesto, nuestras estructuras, trabajar de una manera mucho más transversal. Eso es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Por tanto, ecosistemas también fundamentales. Y en los ecosistemas, desde nuestra propia experiencia y trabajo, ¿no? En estos años nos hemos dado cuenta que debemos partir de al menos 4 principios básicos. Trabajar en redarquía, es decir, sin jerarquías, sino más bien de manera mucho más horizontal, fomentando esa colaboración entre los diferentes actores en igualdad de condiciones, ¿no? Reconociendo la participación, ¿no? Y proporcionando todas las cauces para que se pueda hacer, ¿no? El reconocimiento de la participación es fundamental en una dinamización de ecosistemas de innovación, porque claro, pues nosotros podemos convocar a los actores. Podemos decirles, vamos a trabajar en un reto de innovación, venid a contarnos qué os parece, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Pero si realmente después, en las conclusiones en las que nosotros vayamos a trabajar, no queda reflejado esa
esa visión, ¿no? Sus perspectivas, pues probablemente la segunda vez que les llamemos pues no vayan a venir. Entonces, el reconocimiento de la participación es fundamental. La simbiosis es una idea que también pues bueno, promueve también Mariana Mazzucato, en la idea de que los ecosistemas de innovación, y cuando trabajamos un ecosistema de innovación debemos trabajarlo con la idea de que, bueno, tenemos que comprender cuáles son las motivaciones y las necesidades de aquellos actores que participan. Es decir, no podemos estar esperando a que los actores participen porque sí. Debemos conocer qué es lo que necesitan, qué les motiva, para poder dinamizarlos y poder motivarlos y traerlos a trabajar en el ecosistema. Sin dejar de lado una cuestión que es importante. La idea de que haya un equilibrio y que los beneficios puedan estar repartidos, ¿no? Y que todos ganen, ¿no? dentro del ecosistema. Es una idea importante, ¿no? Y por supuesto la resiliencia. Si empezamos a trabajar con el ecosistema, deberemos estar atentos a los cambios que aparecen, y que son muchos y que son rápidos y que cada vez son más sucesivos, ¿no? Y más importantes. Por tanto, debemos ir continuamente reflexionando sobre cómo queremos que esto vaya adelante, con una visión compartida, por supuesto, con los demás actores. Hay que estar atento, hay que hacer una escucha activa, hay que hablar con las personas, con los actores, y hay que tenerlos siempre en cuenta. Bueno, estoy ya por terminar casi. Las metodologías, otro elemento muy importante en la innovación pública. Os decía que si queremos innovar, no vamos a trabajar de igual forma que antes, ¿no? Por tanto, debemos trabajar de manera diferente. Y hay modelos de innovación, y creo que deben haber cuantas organizaciones haya, ¿no? Porque no hay un modelo común, debemos adaptar lo que conocemos, ¿no? Las metodologías, los modelos de innovación, a nuestra propia realidad, ¿no? Por tanto, no existe, no podemos decir, bueno, pues este es el formato de innovación que vas a implementar en tu organización y así lo replicamos en todas. Y así tenemos a todas las administraciones innovadoras de la misma forma. ¿Por qué? Porque probablemente lo que funcione en una, en la otra no funcionará. Pero sí tenemos algunos marcos de trabajo que nos ayudan a implementar la innovación pública. Y esas son las metodologías. Y a nosotros nos gusta hacer este hincapié porque muchas veces se habla de metodologías, de herramientas, de innovación, todo junto, ¿no? Y es importante definir qué es cada una, ¿no? Pues las metodologías, por supuesto, son esos mecanismos y esos procedimientos. Nos van marcando, ¿no? Las fases, las pautas de trabajo que, implementados de manera sistemática, ayudan a cumplir una serie de objetivos. ¿Y qué son las herramientas? Las herramientas pues, son los instrumentos que nos ayudan a implementar las metodologías. Las metodologías son importantes, especialmente cuando trabajamos en los espacios de innovación. Y nosotros hemos identificado que alrededor así de los casos que nosotros conocemos a nivel internacional, en las investigaciones que hemos realizado, se trabaja en estas 11 mayoritariamente, ¿no? Innovación abierta, colaboración en red, experimentación, diseño, una de las más extendidas también, co-creación, concursos de ideas, ciencias de datos, ciencia de comportamiento, gestión ágil, simulación y enfoque prospectivo. A lo mejor algunas de ellas las conocéis, a lo mejor otras no os suenan mucho. En algunos documentos de la red InnoLabs hacemos alguna introducción a algunas de estas metodologías, pero son diferentes metodologías que utilizan diferentes administraciones para implementar proyectos y procesos de innovación dentro de sus organizaciones. ¿Qué tienen en común todas estas metodologías, ¿no? Porque pues, son muchas y necesitan, por supuesto, personal especializado, ¿no? Que especialmente algunas de ellas que son pues, bueno, más enfocadas a la ciencia de datos, ¿no? Necesitaremos programadores, pero también necesitaremos equipos multidisciplinares, de sociólogos, de personas licenciadas en ciencias políticas, de politólogos, etcétera, etcétera, que puedan interpretar los datos
de una manera que nos puedan ser útiles. Bueno, los elementos comunes que tienen estas metodologías son, por supuesto, el enfoque experimental. Dentro de la innovación y las nuevas formas de trabajar, testeamos, probamos, vemos qué es lo que funciona, qué es lo que no, y volvemos a empezar a trabajar y volvemos a testear. Estamos, bueno, en un beta permanente. Las personas en el centro de la acción. Todas estas metodologías se centran en las personas, ya sean las que implementan y también las que, bueno, las que son, digamos, público objetivo de nuestros procesos y proyectos de innovación. Y, por supuesto, fomentando la colaboración y la participación de actores, todas ellas trabajan desde una perspectiva abierta, multidisciplinar y, por supuesto, teniendo como, digamos, una de las etapas principales de estas metodologías es la difusión de la innovación. No quedarnos solo en la aplicación, sino difundir, comunicar lo que estamos haciendo dentro y fuera de la organización para poder escalar el impacto que pueda tener la innovación en el ecosistema. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacer un símil, una metáfora de que la innovación, el proceso de innovación finalmente es como un viaje a Ítaca. Es importante el resultado, llegar al final, pero es muy importante el proceso. En el proceso de innovación aprendemos, nos enriquecemos y hay que disfrutar de cada etapa. Una cuestión importante es, yo creo, dentro de lo que nosotros hemos ido viendo, no ser demasiado ortodoxos en la aplicación de las metodologías, porque nos puede frustrar, ¿no? Lo que debemos es adaptarlas a nuestro trabajo diario, a nuestra realidad, ¿no? Sin perder la esencia de las mismas, pero sin tampoco frustrarnos en el proceso. Hay que disfrutar de la innovación, ¿no? Porque disfrutando el trabajo, pues bueno, es mucho mejor. Por supuesto, aprender en todo el camino y enriquecerse y, importantísimo, ir en compañía. No ir solo, trabajar de manera colaborativa, trabajar en red y pues enriquecerse de todo el talento y de todo el conocimiento que las personas y los actores nos puedan ofrecer. Vamos a tomarnos un café y luego seguimos, que ya está aquí Fermín, que nos va a dar una clase magistral, estoy segura, sobre cómo hacer realidad la innovación en la administración. Muchísimas gracias.